República, por Platón. 1. Introducción. 1. La composición de la República. Muy probablemente, la República sea la obra más importante de Platón. En ella se nos presenta la teoría metafísica de las ideas en algunos de sus principales aspectos, y por primera vez estratificada mediante una jerarquización que coloca a la idea del bien en su cúspide. Allí, el pensamiento ético de su juventud y madurez recibe fundamentación metafísica, a través de la misma idea del bien. Allí se enuncia, por primera vez en Grecia, una teoría de la ciencia que, junto con su desarrollo por Aristóteles, influyó decisivamente en la axiomática euclidiana. También, por primera vez, se formulan ahí planteamientos teológicos. Recuérdese que la primera aparición literaria que conocemos del vocablo teología es de la República, y se bosqueja una preceptiva estética que, como toda su propuesta política, continúa siendo motivo de polémica todavía a fines del siglo XX. Allí encontramos toda una concepción antropológica de la cual ha derivado no solo uno de los conceptos acerca del hombre que más arraigo ha tenido en Occidente, sino también un punto de partida para la evolución de la psicología, a la cual también aporta ricos retratos psicológicos que configuran los primeros intentos teóricos de caracterología. Y no en último término, ciertamente, debemos colocar su teoría de la educación y su concepto de la sociedad. Piénsese, por otra parte, que el tratamiento de tal multiplicidad temática no agota ni con mucho lo que Platón tenía para decirnos, ni siquiera en el momento mismo de la composición de la obra, sobre cada uno de esos temas, como lo podemos deducir de un somero examen de lo que en obras anteriores había dicho sobre esos tópicos, lo cual está a menudo implicado en la República. Por estos motivos, no resulta posible dar cabida en esta introducción a un estudio que pretendiera abarcar, aún muy sintéticamente, la totalidad o siquiera una buena parte de los puntos que merecen una llamada de atención al lector, para que se detenga sobre ellos al enfrentar el libro. De este modo, nos limitaremos a incluir aquí, además de algunas consideraciones sobre la composición de la obra, breves estudios sobre tres de los principales temas que surgen en su lectura. Y antes de estos estudios, presentaremos una síntesis del contenido, con el propósito de facilitar al lector, principalmente, el buen manejo de una obra de tales dimensiones. 1. Estructura de la obra. A menudo han sido distinguidas 5 secciones en la composición de la República. Una integrada solo por el libro 1, que constituye un verdadero diálogo socrático cuyo tema es la justicia. Otra, compuesta por los libros 2 al 4, donde se traza el proyecto político propiamente dicho de Platón. Una tercera, que incluye los libros 5 a 7, y que es la sección más estrictamente filosófica de la obra. Una cuarta, que conforman los libros 8 y 9, en la que se exponen los diversos tipos de constituciones políticas posibles con su probable origen y desenlace, y los tipos correspondientes de hombres que suponen. Finalmente, la sección que constituye el libro 10, con una suerte de apéndice sobre la poesía y un mito escatológico que corrobora lo dicho acerca de las recompensas que recibe el justo. Aunque la obra tiene unidad, se advierten cambios de argumentación, interrupciones o regresos a puntos ya tratados, de un modo tal que sugieren que Platón ha sentido necesidad de tratar nuevamente algo o de recomenzar la obra sin suprimir lo anterior o de interrumpir el tratamiento de un punto para aclarar otro, etc. Entre los casos más llamativos, podemos mencionar el evidente hiato entre los libros 1 y 2, tras el cual, con las palabras "creía haber puesto fin a la conversación", se prosigue un diálogo que parecía concluido, pero con nuevos interlocutores, que continúan en este papel hasta el final de la obra. Al comienzo del libro 5
se produce una interrupción de Adimanto, pero a diferencia de otras interrupciones, esta no hace avanzar la discusión anterior, sino que, a propósito de un punto apenas rozado antes, la comunidad de mujeres y de niños constituye una digresión, que solo cede lugar luego ante la problemática filosófica más importante de la obra. El tema iniciado al final del libro 4, la descripción de los tipos de organizaciones políticas, queda así relegado hasta que se retoma al comienzo del libro 8. Finalmente, cuando uno pensaría al final del libro 9 que solo debería esperar a continuación un mito escatológico, al comienzo del 10, Platón vuelve sobre la poesía, de la que se había ocupado ampliamente en el 2 y 3, en una exposición que no guarda relación con lo que ha antecedido ni con lo que le seguirá. 2. La cronología absoluta. Para explicar, aunque sea parcialmente, hechos como los que acabamos de ejemplificar, se han elaborado cuando menos 3 hipótesis. 1. Ha habido, en vida de Platón, 2 ediciones de la República. Una que vio la luz no más tarde del año 390 a.C. y que comprendía el libro 1 íntegro, lo esencial de los actuales 2 al 4, el comienzo del 5 y algunas páginas relativas a la educación superior que hoy tenemos en los libros 6 y 7, y una segunda edición alrededor del 370, en la que el material fue reelaborado, quedando de la manera en que lo conocemos hoy. 2. El libro 1 fue publicado como obra independiente, con el título Trasímaco, alrededor del 390, antes que el Gorgias, que significó una reelaboración del tema, mejor desarrollado, por lo cual Platón optó por integrar el Trasímaco en una obra de mayores alcances, que es la que ha llegado hasta nosotros. 3. La República fue compuesta a lo largo de 2 décadas a partir aproximadamente del 390. No necesariamente las partes concluidas de la obra fueron editadas enseguida de ser escritas, y su orden ha sido el mismo que conocemos nosotros, con la excepción de que aparentemente los libros 8 y 9 fueron compuestos a continuación del 4, y solo más tarde los 5 al 7 y el 10. En esta tercera hipótesis, que fue C.F. Hermann el primero en sostenerla en 1839, aunque no exactamente en los mismos términos en que acabamos de formularla, la que aceptamos, dado que nos sirve para explicar las dificultades que hemos visto sin la precariedad de las otras dos. La idea más arriesgada que presenta es la de que los libros 5 a 8 fueron redactados después de los libros 5 a 7 fueron redactados después de los 8 y 9, y aún no se trata de una conjetura forzosa. Desarrollemos, pues, esta hipótesis. El libro 1 no debe haber sido compuesto antes del año 390. En esto concordamos con las 2 hipótesis que rechazamos. Su estructura, en efecto, no es la misma que la de los primeros diálogos llamados socráticos. Ni siquiera puede decirse que sea estrictamente aporético, puesto que la refutación de la tesis formulada por Sócrates aparece solo al comienzo del libro 2 en forma de objeciones. Es difícil establecer si Platón lo compuso como introducción a la obra, contando ya con un plan para toda ella, o si lo escribió pensando en editarlo independientemente. Nosotros nos inclinamos por una conjetura en cierto modo intermedia. Platón habría tenido el propósito, al escribir este primer libro, de componer una obra con una extensión no mayor que el Gorgias sobre la justicia, sobre la cual ya tenía en mente al terminar el libro 1, objeciones como las que al comienzo del 2 formulan Glaucón y Adimanto, y réplicas a estas como
y réplicas a estas como las que les hace en el libro 9, pasando por una caracterización de la justicia similar a la que se traza al final del siglo IV, aunque probablemente sin la concepción de un alma tripartita que parece corresponder a algún momento posterior al Fedón. De este modo, los libros 2 al 4 habrían implicado una doble innovación con respecto al plan inicial de la obra. La tesis del alma tripartita, por un lado, y sobre todo la idea de buscar en la sociedad un concepto de justicia válido, también para el individuo, idea que permite impulsar la indagación acerca del mejor estado posible y que implica forjar un proyecto político. Ambas concepciones, por tanto, surgirían posteriormente al primer viaje a Italia y a Sicilia, 388-387, y a la composición del Fedón y del banquete, aproximadamente 385, unos 5 años después de escrito el libro 1. Estas conjeturas no implican necesariamente una edición separada de estas partes de la obra, aunque si confiamos en el testimonio de Aulo Gelio, cabría pensar que con lo ya redactado ha podido tener lugar, si no una edición en sentido estricto, sí una difusión entre los miembros de la Academia y otros amigos de Platón, suficiente como para que el contenido de los libros 1 al 4 fuera ya conocido en pequeños círculos de Atenas. Sobre la base de tales conjeturas, nos atreveríamos a decir que cuando Platón escribió los libros 2 a 4, modificó sustancialmente el plan que tenía para la obra, ya que ésta pasó a proponer una utopía política y seguramente Platón pensó entonces un desarrollo más allá del libro 4, que incluyera la descripción de las diversas formas de gobierno y de los tipos humanos correspondientes, y un final mitológico escatológico, a la manera en lo que había hecho en el Gorgias y en el Fedón. De este modo, la composición de los libros 8 y 9 no habría tardado en seguir a la de los 2 al 4. En cambio, la de los 5 a 7 tiene que haber sido posterior a los años 379-377, ya que como Vilamovich fue el primero en advertir en 540 AB, Platón afirma que el filósofo tiene acceso a la idea del bien pasados los 50 años de edad, afirmación que obviamente no habría hecho si él mismo no estuviera en esa situación. Y esa referencia al conocimiento de la idea del bien es imprescindible no solo para la alegoría de la caverna, sino también para la del sol. Y sin duda, el libro 5 guarda unidad con los 6 y 7, al menos desde el planteamiento de la exigencia de saber si la organización política propuesta es posible y cómo, lo cual conduce a la caracterización del filósofo y al tema de su educación. Ciertamente, no podemos calcular los años que han podido separar a esta parte de la obra de las anteriores, ya que no nos atrevemos a proponer fechas para la composición de los libros 2 al 4, y por consiguiente tampoco de los libros 8 y 9. En cambio, podemos afirmar que fue en la década de los 70 cuando se redactó la parte filosóficamente más importante de la obra, los libros 5 al 7, y seguramente antes de finalizar dicha década se completó la obra con el libro 10, en donde se antepuso al mito de probablemente ya planteado antes, un nuevo ataque a la poesía. Por las palabras de Platón, considero que hemos fundado el Estado de un modo enteramente correcto, al no aceptar de ninguna manera la poesía imitativa. A vosotros os lo puedo decir, pues no iréis a acusarme ante los poetas trágicos. Se tiene la impresión de que después de la difusión de los libros 1 al 4, a que aludiría Aulo Gelio,
poetas o intelectuales reaccionaron ante las críticas que Platón había hecho a la poesía en los libros 2 al 3. Platón ha debido percibir a través de estas reacciones debilidades en sus argumentos, y eso implicaría que considerara necesario adicionar más páginas aún sobre el tema, ahora desde una perspectiva ontológica. Por consiguiente, la composición de la República ha debido extenderse a lo largo de un periodo de 15 o 20 años, a partir aproximadamente del 390 a.C. hasta no mucho antes del 370. Tres. La cronología relativa. Mucho más simple para nosotros se presenta el problema de establecer la cronología de la República en relación con otras obras del Corpus Platonicum, porque al presente existe casi unanimidad respecto a su ubicación dentro de este. En efecto, si tomamos en cuenta las cronologías propuestas por 25 o 30 de los más importantes platonistas e historiadores de la filosofía griega, veremos que entre ellos reina unanimidad en considerar como anteriores a la República todos los escritos llamados juveniles, y algunos de madurez como el Fedón, y como posteriores el Parménides, Teeteto, Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias y Leyes, aunque difieran en el orden de estos escritos de vejez. Para la casi totalidad, también el Fedro es posterior. Las excepciones a esto son Gompers, 1902, Shorey, 1933 y Guthrie, 1795. Para la inmensa mayoría, el Eutidemo, Cratilo y Banquete, junto con el Fedón, son anteriores. El Cratilo es posterior solo para Gompers, Cornford, 1927, Shorey y Guthrie, 1978, mientras el Banquete es posterior solo para Cornford, quien es el único en tener también por posteriores el Menexeno y el Eutidemo, y para Combrie, 1962. Esto muestra que solo en los casos del Fedro y del Crátilo hay mayor discusión, y aún así solo entre una minoría de investigadores. Por cierto que en esto hablamos de República 2 al 10, ya que en cuanto a la composición muy anterior del libro 1 no hay consenso. Nosotros creemos que este ha precedido al Gorgias y, por consiguiente, al Menón y a los diálogos de madurez, en lo cual coincidimos con quienes lo conciben como obra separada, pero no lo anteponemos a ningún otro diálogo juvenil por la distinta composición a que nos hemos referido. Por consiguiente, podríamos proponer un ordenamiento de esta índole. Primero, diálogos de juventud, incluyendo el Menexeno, no Gorgias ni Menón. Segundo, República 1. Tercero, Gorgias, Menón. Cuarto, Eutidemo, Crátilo, Banquete, Fedón. No necesariamente en este orden. Quinto, República 2 al 10. Sexto, Fedro. Séptimo, diálogos de vejez. 4. Los personajes y su participación en el diálogo. La República es un diálogo que tiene la particularidad de no introducir directamente en escena a los personajes que mantienen la conversación a lo largo de la obra, sino de presentar primeramente un narrador. Esta modalidad la comparte con otros escritos platónicos, como Cármides, Lisis, Protágoras, Eutidemo, Fedón, Banquete, Teeteto y Parménides. Pero a diferencia de los 4 diálogos mencionados, en último término, el relator es el propio Sócrates, protagonista de la obra. También se diferencia del Protágoras y Eutidemo en que en estos escritos Sócrates comienza, en un caso, conversando con un amigo, en el otro con Critón.
a quienes se dirige luego el relato. Como en Cármides y Protágoras en República 1, Sócrates es inicialmente el único personaje, por lo que debe entenderse que dirige su relato directamente al lector. Este procedimiento no ha vuelto a ser usado por Platón. Los libros 2 al 10 están anudados al primero, de modo que forman parte del relato iniciado en este. A partir del encuentro que narra Sócrates entre este y Polemarco, se sitúa la escena en casa del anciano Céfalo, padre de Polemarco, que era un meteco, o sea, un extranjero con residencia permanente en Atenas, que habitaba en el Pireo, puerto de Atenas, donde se concentraba la mayor parte de los metecos, dedicados al comercio o a la industria. El trozo filosófico inicial de la obra nos lo presenta conversando con Sócrates acerca de la vejez, en sabroso diálogo, imitado más tarde por Cicerón. En el momento en que Sócrates pone énfasis sobre el concepto de justicia, Céfalo se retira de escena y es sustituido como interlocutor por Polemarco. Pero la mansa aceptación por este de las objeciones de Sócrates, que lo hacen contradecirse, desatan la ira de Trasímaco, quien irrumpe en escena de una manera que hace pensar en el momento en que en el Gorgias 481b, Calícles desaloja del papel de interlocutor a Polo. Como allí Calícles, Trasímaco asume el punto de vista como un sofista oligárquico que justifica la ley del más fuerte. Presumiblemente se trata del maestro de oratoria que es criticado en el Fedro. Pronto Trasímaco es amansado por Sócrates y termina resignado a su derrota. Al término del libro primero, desaparece como interlocutor, aunque no solo permanece presente, sino que su punto de vista es tenido en cuenta más de una vez en las argumentaciones en pro y en contra. Hay otro personaje que interviene fugazmente en el libro primero, Clitofonte, quien lo hace en favor de Trasímaco, y que en la vida real ha desempeñado un papel político en Atenas, especialmente en la revisión constitucional del año 411. En el libro primero son mencionados también Nicérato, hijo del general Nicias, Licias y Eutidemo, hermanos de Polemarco, un discípulo del orador Isócrates, Carmántides, y los hermanos mayores de Platón, Glaucón y Adimanto, pero ninguno de ellos toma parte en la conversación. No obstante, a partir del libro 2, Glaucón y Adimanto se convierten en los únicos interlocutores de Sócrates. Al comienzo de ese libro, la fuerza de sus argumentos y el consiguiente desconcierto ficticio de Sócrates nos recuerdan las últimas objeciones de Simias y Cebes, en Fedón 84c, 91c. Pero luego quedan reducidos al papel de interlocutores, que con su asentimiento permiten a la argumentación avanzar o, con la manifestación de su incomprensión, no entiendo Sócrates, dan lugar a una aclaración importante. Son notables también algunas intervenciones suyas en las que Platón, tras decir con solemnidad algo relevante, se vale de ellos para expresar una chaplinesca autoironía. Por Apolo, ¡qué elevación demoníaca! A diferencia de los diálogos juveniles, incluyendo ahora entre ellos República 1, los interlocutores de Sócrates no quedan confundidos por la argumentación de éste, sino que ponen su buena fe en intentar comprender las enseñanzas que los acercan a la verdad.